Como ustedes saben, hemos estado compartiendo Colosenses. Ya vamos bastante adelantados, gracias a Dios. Ya estamos en el capítulo 3. Hoy vamos a estar compartiendo desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Y vamos a ir viendo algunas cosas muy importantes que esta porción de la Biblia nos revela a los cristianos. No podemos olvidar el contexto en el que esta palabra estaba siendo enviada a los cristianos colosenses, cómo estos hermanos estaban pasando por situaciones, algunas de ellas muy similares a las que estamos pasando nosotros hoy. Por supuesto, más fuerte, pero la iglesia del Señor en todos los siglos, en los 20 siglos que tenemos de estar de la era cristiana, ¿verdad? Después de Cristo, 20, ya estamos en el siglo XXI, la iglesia del Señor ha experimentado diferentes situaciones, persecuciones, hambres, guerras, luchas internas entre los países. O sea, esto que nosotros estamos viviendo no es nuevo, esto se ha vivido siempre. Lo que pasa es que cada vez se va agravando más. En ese contexto, el apóstol Pablo le escribe a los cristianos de Colosas. Y entonces por eso hemos estado viendo, por ejemplo, en el capítulo 3, cómo, y yo les animo a ustedes, a los que no han escuchado la enseñanza del domingo, a que por favor, de una manera muy responsable, ustedes puedan escuchar esas enseñanzas, para que ustedes vean, para que cuando lleguen aquí ya tengan una base de lo que vimos el domingo pasado en este caso. Habíamos hablado de la necesidad, capítulo 3 estoy, versículos 1 al 4, de la necesidad del apóstol Pablo, cómo les manda a los cristianos de Colosas y por supuesto a nosotros también, a buscar las cosas de arriba, o sea, a pensar en las cosas de arriba, a poner la mira en las cosas de arriba. ¿De acuerdo? Y explicamos muy bien eso. Si usted escucha la enseñanza, usted se va a dar cuenta que lo explicamos con lujo de detalles. ¿Cómo es que los cristianos debemos estar con la mirada puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra? A veces nos concentramos mucho en las cosas terrenales, casas, carros, generalmente es eso, casas, carros, carreras universitarias. Todo gira en torno a eso y en torno a cuentas de banco, ¿verdad? Y a que la cuenta del banco se vaya viendo más grande. A veces hay personas que ni siquiera se ocupan tanto de eso, sino que simplemente tienen una mentalidad de hacer y de hacer y de hacer, y a veces, lamentablemente, por las malas decisiones y porque no están haciendo las cosas en el marco de lo que Dios quiere que hagan, entonces les va mal. No sé, usted ve que no prosperan, están siempre lamentándose y nunca están bien. ¿Por qué? Porque la mirada, la mente de ellos no está puesta en Dios, está puesta en las cosas de la tierra. De eso estuvimos hablando el domingo. Estuvimos hablando de cuando Cristo se manifieste, que esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a pasar cuando Cristo se manifieste? Nosotros también vamos a ser manifestados con Él en gloria. Todo eso lo estuvimos viendo. El versículo 5 al 11, lo que va a seguir el apóstol diciéndonos es, bueno, ¿cómo ser mejores cristianos? ¿Cómo seguir en este camino? Es que la palabra de Dios es eso, es el manual para continuar. De pronto a veces tenemos la sensación de que ya todo está, ya lo sabemos todo y que no pasa nada, ya yo estoy listo. No. Nosotros cada vez que leemos la palabra del Señor, algo nuevo vamos a aprender. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo quiere aquí? Que nosotros recordemos. Y va a ver usted cómo, cuando veamos algunos detalles, usted va a ver cómo lo vimos en Efesios. Es impresionante cómo se relaciona Colosenses con Efesios, con Romanos. Y todo esto nos ayuda a seguir mejorando. Vamos a la palabra. Dice capítulo 5, versículo 5 de Colosenses 3, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales
la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy, porque aquí hay mucho que aprender y hay mucha aplicación para nosotros. ¿Qué es lo que vamos a ir entendiendo? Vamos a ir entendiendo lo que Pablo dijo y cómo lo vamos a aplicar a nuestras vidas. ¿De acuerdo? Lo primero que vemos es a un apóstol diciéndole a los cristianos de Colosas que hagan morir lo terrenal en vosotros. Así les dice él: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es hacer morir? Hacer morir ahí es detener. Es como quitarle el poder que el cuerpo o que nuestros deseos tienen, como una especie como de subyugar, de amarrar. Por eso dije detener, de ponerlo bajo nuestro dominio, para que me entiendan. ¿Qué es lo que vamos a hacer eso? A poner bajo nuestro dominio, a detenerlo, a quitarle el poder que tiene, a privarlo de ese poder que tiene. ¿Qué es lo que vamos a hacer que eso, o a dónde, perdón, más bien, en nuestra vida? Lo vamos a dominar, dice: hagan morir, detengan, subyuguen. Esos malos deseos, esos deseos pecaminosos que ustedes tienen, esas actitudes pecaminosas que ustedes tienen, háganlas morir, deténganlas. Pero es tremendo que el apóstol les dice esto, y no es exactamente una opción que les da, es un mandato que el apóstol les da: haced morir. Escuche cómo lo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Como diciéndole: lo que queda de esta tierra, de las actitudes carnales, háganlas morir. Y usted nota que hay dos puntos. Va a enumerar qué es lo que él quiere que hagamos morir. Y comienza nada más y nada menos que con la fornicación. La fornicación es lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Todas las formas de pecado sexual en general. ¿Como cuáles? Como la prostitución, el adulterio, el incesto, la infidelidad, las uniones ilegítimas. Todo lo que tenga que ver con relaciones sexuales ilícitas. ¿De acuerdo? Como el homosexualismo, el lesbianismo, este asunto el sexo con animales, creo que es bueno, no me acuerdo cómo se llama el sexo con animales, creo que es pedofilia, pero no estoy seguro. O zoofilia, más bien es zoofilia. Estas aberraciones, estas cosas que solamente una persona falta de Dios puede estar pensando en cosas de esas. Pero el apóstol viene y les dice: mire, todo tipo de fornicación, escuche lo que digo, hermano, todo tipo de fornicación en cualquiera de sus formas, de adulterio, de inmoralidad sexual, de homosexualismo, de lesbianismo, todo lo que tiene que ver, todo lo que gira en torno a las relaciones sexuales,
Todo eso dice, háganlo morir. Detengan eso. Sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo está diciendo, alto ahí, detengan eso, de una vez por todas, porque no le está diciendo, es una orden a parar ya. Como diciéndoles, ya, paren eso. Porque recuerde usted, mi hermano, que estos cristianos estaban en un proceso, era una iglesia relativamente, no era una iglesia como nosotros, que tenemos 21, digamos, ya nosotros tenemos una historia y vemos hacia atrás 21 siglos de historia. Estos no, estos hermanos estaban, Cristo había muerto 35 años atrás, o no sé, sí, unos 35 años atrás. No era una iglesia muy experimentada, como muy bien formada todavía. Ellos venían con luchas de su mundo anterior, desde cuando eran mundanos. Y el apóstol les dice, paren eso. También la fornicación, quiero hacer una aclaración, también la fornicación puede ser en el sentido espiritual. ¿De acuerdo? Fornicar espiritualmente es, como decir, serle infiel a Dios, fornicar con otros dioses. Por eso se llama fornicación espiritual. Tiene que ver con idolatría, por ejemplo, así, para que tenga un ejemplo, Apocalipsis 2:21. Dice Apocalipsis 2:21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí le está hablando a la iglesia, ya lo voy a decir, a la iglesia de Tiatira. Una iglesia que había caído en la fornicación, en el adulterio espiritual, estaban fornicando con el sistema romano, con el sistema pagano, y ahí estaban como en una especie como de casamiento con el mundo. Y el apóstol Juan le dice en la carta que le escribe a Tiatira, le dice, versículo 21, les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Esto es fornicación en un sentido espiritual. Entonces, la fornicación puede ser en un sentido físico, ¿verdad? O en un sentido espiritual. Pero en este caso de Colosenses 5, parece tener un sentido más específico en el sentido de uniones ilegítimas. ¿De acuerdo? Aquí en este contexto parece ser más en ese sentido, uniones ilegítimas. Uniones que no eran legítimas entre los colosenses. Pues una persona que no estaba casada con otra, había dejado a su mujer y se había ido con otro, ese tipo de uniones ilegítimas. El apóstol les dice, hagan morir esa fornicación que hay entre ustedes. ¿Qué más les dice que hagan morir? Estamos en Colosenses 3:5. Impureza. La impureza tiene que ver con todo lo que es inmundicia. Toda la inmoralidad, toda la corrupción, toda la depravación, todo lo que es sucio. Aquí podemos hablar de formas, por ejemplo, lo que tiene que ver con las formas de vestir, las formas sensuales de vestir que algunas personas utilizan, esa impureza, las formas de hablar, lo que tiene que ver con la sensualidad. Todo lo que es inmundicia, inmoralidad, corrupción. Esa dice, hagan morir de una vez por todas las impurezas. Después les dice, pasiones desordenadas. Esas pasiones desordenadas tienen que ver con pasiones sexuales, lujuria. Aquí podemos poner ejemplos. Vamos a ver si esta cita nos puede ampliar un poquito. Primera Tesalonicenses 4:5. Sí, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, aquí está hablando de pasiones de concupiscencia. En otras palabras, malos deseos.
generalmente también en un sentido sexual. Pasiones desordenadas, lujurias. Vea la lista que llevamos, ¿verdad? De lo que tenían que hacer morir estos hermanos a los cuales el apóstol Pablo les está hablando. El apóstol Pablo está formando a los cristianos, les está mandando una carta para que esto que estamos hablando lo dejaran de hacer ya, inmediatamente, de una vez y por todas. Les dice, ustedes dejen de hacer esto. ¿Qué más les dice? Malos deseos y avaricia. De la avaricia podemos decir mucho también, porque la avaricia es una de las cosas que más afectan al ser humano. Si todo lo que tiene que ver con las cosas estas que acabamos de ver de índole sexual, pues déjenme decirle que la avaricia es un gran problema en el corazón de los creyentes. De los mundanos, pues no, de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, esa es su naturaleza. Pero aquí recordemos que el apóstol Pablo les está escribiendo a los cristianos colosenses. Y les habla de que tienen que hacer morir la avaricia. Él le trae una lista de lo que tienen que hacer morir. Y la avaricia tiene que ver con ambición, con codicia, con ese deseo de tener más. Ser ambicioso. Esto se puede dar en relación con el dinero, pero también puede darse, porque generalmente es con dinero, pero también puede darse en el sentido sexual. En el área sexual puede haber avaricia. ¿Cómo? ¿Cómo puede haber avaricia en el área sexual? Con el deseo de tener lo que no es, lo que nosotros no nos es permitido tener. Yo puedo ser avaricioso deseando a una mujer que no sea mi esposa. Tomar lo que no debes, lo que no es mío. Ahí también se da avaricia en el área sexual. Entonces, es importante entender, veamos esta cita de Efesios 4:19, para los hermanos que están apuntando y los que están escuchando esta enseñanza ahorita en este momento por audio, y los que la vuelven a escuchar. Efesios 4:19 está hablando, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La Reina Valera, vamos a ver, traduce avidez, pero en realidad ahí es codicia. En el verso que acabamos de leer de Efesios 4:19, donde dice avidez, cometer con codicia toda clase de, ¿cómo lo dice? A ver, me pierdo a veces, hermanos, me pierdo a veces en la computadora. Con avidez quiere decir con codicia, con avaricia, cometer toda clase de impureza. La codicia lo puede llevar a uno a desear más de lo que ya tiene, tanto en la parte económica, en lo que tiene que ver con dinero, con asuntos materiales, o incluso en la vida sexual. A tener más, no le basta con la esposa que Dios le dio, quiere otra relación, anda viendo a otras mujeres que no son su esposa, anda coqueteando con otro esposo, con otro hombre que no es su esposo. Avaricia también va en esa línea. Pero aquí en el verso que estamos estudiando, en el verso 5, está hablando de avaricia y dice, después usted puede leer ahí que dice avaricia que es idolatría, o sea, la cual es idolatría. Esto que estamos hablando, la avaricia, es idolatría. Solamente que estoy explicando que la avaricia se puede dar en un sentido económico de asuntos materiales o asuntos sexuales también. Por el contexto, pensamos que esta avaricia de la que está hablando aquí se inclina más por ser avaricia en el sentido económico, o sea, lo que tiene que ver con lo material.
por qué lo digo? Porque vea que dice avaricia, que es idolatría. La avaricia es una forma de idolatría, lo que está diciendo. Y se puede dar en un sentido, ya vimos, sexual o por dinero. En cualquiera de los dos casos, la persona erige, ¿cómo se llama? Construye un ídolo. Un ídolo que lo que viene es a sustituir a Dios. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Porque está idolatrando, está poniendo por delante de Dios algo. Puede ser, en un sentido, como lo dijimos ya, material, o puede ser idolatría en un sentido sexual. ¿Por qué? Porque entonces ya ponemos a algo por delante de Dios. Algo va a tener prioridad sobre Dios. Entonces ya Dios pasa a un segundo plano, o tercero o cuarto. Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo aquí diciéndoles a ellos? Lo que le está diciendo es, hagan morir la avaricia, en cualquiera de sus formas. Sea la avaricia en un sentido material o sea la avaricia en un sentido sexual. Porque eso dice es idolatría. Que está poniendo un ídolo por delante de Dios, donde Dios queda allá atrás. En el verso 6 les dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene. Ahí ira tiene que ver con castigo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene. La Reina Valera pone ahí, agrega, sobre los hijos de desobediencia. Esa frase sobre los hijos de desobediencia en el texto original, en los manuscritos más antiguos, no están. Los hermanos que normalmente no nos escuchan, que a veces nos escuchan salteado, de pronto se pueden asustar un poco cuando uno dice estas cosas. No nos debemos asustar. Esta Reina Valera es una traducción y a veces, lamentablemente, la Reina Valera, yo pienso que esto no es un error. En realidad, yo lo que veo aquí es que es una forma de aclarar. ¿De acuerdo? Es una forma de aclarar que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero si usted consulta otras versiones como la Biblia textual, que es una Biblia más reciente, más exacta, de hecho por eso se le llama Biblia textual. Si usted consulta la Nueva Traducción Viviente o si usted lee la Nueva Versión Internacional, se va a dar cuenta que esa frasecita no está ahí. Esa sobre los hijos de desobediencia. Simplemente el texto lo que dice es que por esas cosas que acabamos de leer viene el castigo de Dios. Porque así es, Dios va a castigar esas cosas. Por eso es que Él les dice, ya dejen de hacer eso, porque Dios eso lo castiga. La ira de Dios viene. La ira de Dios viene. En el verso 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ve cómo el apóstol Pablo les está diciendo a estos cristianos, ¿ustedes anduvieron en eso también? Ustedes anduvieron en otro tiempo. Ya no, pero deben entender que ustedes anduvieron en eso. Si hay por aquí alguna persona que está en eso, deje de hacerlo. Ustedes anduvieron, les dice, todos ustedes anduvieron. Como diciendo, aquí nadie puede sentirse así como, ¿verdad? Como el más santito sin que nunca hizo nada malo, porque todos ustedes anduvieron en otro tiempo. En el tiempo pasado, ya antes de venir a ser cristianos. Y en el verso 8 les dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y aquí va a proceder a dar
otra lista de cosas que Él les dice que tienen que dejar. Y les va a dar otra lista, y no es un consejo, el apóstol Pablo no les está dando la opción de que lo hagan o no lo hagan. Deben hacerlo. El verbo es claramente un verbo imperativo. Cuando nosotros vemos esto que dice así, pero ahora dejad, como lo dijo en el verso 5, haced morir. Esos son órdenes. Esos no son consejos para ver si quieren o no quieren. No, les está diciendo, ustedes deben hacer morir. Ahora aquí en el verso 8 les dice, ustedes deben, ¿cómo les dice en el verso 8? Ahora dejad. Ese dejad tiene que ver con desechar. Desechen eso. ¿Eso qué? ¿Qué es lo que tienen que dejar ellos? Aquí lo va a decir, verso 8. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. También les va a decir en el verso 9, dejar la mentira. Quiero que veamos esto, hermanos. En el verso 8, la lista de cosas que les dice a los hermanos de Colosas que les está escribiendo que deben desechar. Y es que tenemos que entender estas cosas, hermanos, porque a veces nosotros venimos a los caminos del Señor, pero venimos arrastrando cosas. Yo quisiera que no fuera así, pero es que para eso es que se estudia la palabra, porque la palabra de Dios es el manual que nos dice cómo Dios quiere que seamos. ¿Ve? Entonces, si nos devolvemos un poquito, ¿quién podría decir que el apóstol Pablo tenía que decirle a estos cristianos colosenses que dejaran la fornicación? ¿Quién podría decir que tenía que decirles que dejaran esas impurezas, esas pasiones desordenadas, esas pasiones, esa avaricia que los estaba, pero lo que se llama, molestando día con día? Y les aclara una avaricia que es idolátrica, o sea, ustedes están poniendo cosas por delante de Dios. ¿Quién diría que el apóstol Pablo va a tener que decirles a los cristianos de Colosas, hagan, ¿cómo es que les dice? Haced morir. Paren eso. Todos esos deseos los detienen completamente. Es una orden. Subyuguen eso. Dominen eso. ¿Por qué les dice eso? ¿Será que es que estos cristianos estaban en estas situaciones? Yo pienso que sí. Si no, no les diría que lo dejen de hacer. Y lo hemos visto en otros estudios que hemos hecho, cómo el apóstol Pablo les dice, dejen de hacer tal cosa, dejen de hacer tal otra. ¿Ve? Porque el cristiano muchas veces, y usted que me escucha, tal vez usted que está comenzando en el camino de Dios, usted dice, es que, pastor, es que yo todavía practico ciertas cosas. Yo lo que le digo es lo que dice la Biblia, haga morir eso. Detenga eso completamente. Destruya eso, subyugue eso. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Y yo no le puedo decir a usted otra cosa que lo que la palabra de Dios dice. Todo eso terrenal que aún está en usted, usted debe hacerlo morir. Así de sencillo, mi hermano. Tal vez para mí es un poco sencillo decirlo, tal vez para usted es un problema. El asunto es que usted, con quien usted tiene que pelearse es con Dios y no conmigo, porque la Biblia es la que lo está diciendo. Y entonces ahí habló de fornicación, de impurezas, de pasiones desordenadas, de malos deseos, de avaricia. Y aclara el apóstol, por esas cosas va a venir la ira de Dios. Y esto tiene que ver la ira venidera que vendrá, hermanos, la ira de Dios que vendrá sobre los hijos. Por eso es que probablemente aquí puso Reina Valera,
agregó sobre los hijos de desobediencia, porque efectivamente así va a ser. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. O sea, ningún cristiano, escuchemos esto, hermanos, ningún cristiano debe dudar de que Dios va a venir sobre esta tierra a descargar sobre todos los impíos, todo aquel que rechazó a Cristo, todo aquel que dijo, no, yo no quiero nada con Dios, no, yo estoy en mi fiesta, yo estoy en mis cosas, déjenme aquí quedito. Sobre toda persona que rechace a Cristo como su Salvador, la palabra de Dios enseña que la ira de Dios va a venir sobre toda, incluso la ira de Dios va a venir sobre toda la creación, todas las personas que hayan rechazado a Cristo. Dios va a descargar su ira. Para unos va a ser bendición que Dios venga, que es la iglesia del Señor. Va a ser un día glorioso la venida del Señor. Va a ser un día maravilloso, lo esperamos, lo anhelamos. Esa es nuestra esperanza, que Cristo venga. Y a veces pienso yo y digo, Dios mío, a cómo uno ve las cosas, uno dice, Señor, ¿por qué no te vienes ya? Pero hermanos, para los que rechazaron a Cristo, va a ser su día más triste. Porque la ira de Dios va a ser descargada sobre todos ellos. Eso es lo que tiene que ver con la ira de Dios. Todo eso lo tenemos, lo hemos visto, en Romanos estudiamos sobre la ira venidera, en Efesios lo estudiamos, en Tesalonicenses lo estudiamos. Hemos visto que el Dios va a venir y lo que para unos va a ser bendición, para otros va a ser su día más triste. Por eso la iglesia del Señor tiene que vivir agradecida con Dios, porque a nosotros esa ira de Dios no nos va a venir. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No podemos ahorita entrar en profundidad en esto de lo que tiene que ver con la ira de Dios en el día del juicio, pero en algún momento lo podemos ampliar. Lo que tiene que ver con la ira de Dios. Bien. En el verso 7, retomando el verso 7, el 8, vimos que nosotros ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Viene el apóstol Pablo con otra orden y ahora nos dice, dejad, mire, a ustedes les conviene, lo que les voy a decir, por el bien de ustedes, dejen todas estas cosas. Y usted dice, ¿de dónde el pastor saca eso que dejen por el bien de ustedes? Es por el tiempo verbal como él lo escribe, dejad. Está en una voz que se llama voz media. Eso implica el interés del sujeto en realizar la acción para su propio beneficio. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo les está diciendo? Mire, ustedes dejen por el bien de ustedes, como cuando uno le habla a los hijos y le dice, mire, por su bien, haga tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque usted lo que quiere es el bien para su hijo. Es lo mismo que está diciendo el apóstol aquí. Ustedes deben dejar todas estas cosas. Vamos a ver cuáles cosas son. Número 1, ira. No hay que explicar lo que es ira, ¿verdad? Tiene que ver con lo que es cólera, furia, enojo. A veces, incluso los mismos cristianos tenemos este problema, ira. Somos colerientos, no nos pueden decir nada, actuamos inmediatamente y estamos con una furia, ¿verdad? Con un enojo ahí metido que no soportamos absolutamente nada, no aguantamos nada, reventamos en la primera. Eso hay que dejarlo, dice. Todo eso por el bien de ustedes. Y cuando yo veo esto de la importancia de dejarlo por el bien propio, pienso en mis riñones, pienso en mi hígado, pienso en mi estado emocional, cómo vive una persona que anda siempre enojosa, siempre anda chichosa, siempre anda peleándose con todo el mundo, tiene problemas con su señora, tiene problemas con su vecino, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas hasta con el gato y hasta con él mismo.
y se enferma y a veces mueren enfermos. El apóstol dice, ustedes deben dejar eso. Esa ira tienen que dejarla. Pero no solo, después dice enojo, ¿verdad? Que uno dice, es lo mismo, yo no sé cuál es la diferencia entre ira y enojo. Yo revisé un poquito y el enojo tiene que ver con una pasión intensa, como cuando una persona respira fuerte. Eso, ¿verdad? Así como que está como fúrico, como está como nosotros, yo a ese le llamo como convertido. Ese enojo que llega a esos niveles de que altera incluso mi respiración. Eso es enojo. También debemos dejar toda malicia. Y malicia tiene que ver con maldad. Toda maldad. Hermanos, no podemos como cristianos estar obrando mal. No debemos. Por eso es que el apóstol les dice, ustedes deben dejar de hacer eso. Por el bien propio de ustedes. La blasfemia, dice, recuerde que estamos hablando de una lista de cosas que tienen que dejar de hacer. La blasfemia. La blasfemia ahí tiene que ver con la calumnia, con la difamación. Blasfemar ahí es hablar mal de otro, calumniar. Tiene que ver con vituperar a una persona, hermanos. Nosotros no podemos hacer eso, hablar mal, simplemente tener esa forma de hablar de otros, insultando, ofendiendo. Por eso se llama calumnia. La blasfemia tiene que ver con calumniar, con difamar. Nunca nosotros debemos prestarnos a eso. Esta blasfemia de la que está hablando aquí el apóstol no es la blasfemia de la que habla Jesús allá en Mateo, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí está hablando de una blasfemia que ya lo dije, ¿verdad? Tiene que ver con calumniar, difamar, vituperar a otro, hablar mal de otro, insultar a otro, ofender a otro. Eso es blasfemar ahí. ¿Qué más debemos dejar? Palabras deshonestas. Palabras deshonestas de vuestra boca. Esto tiene que ver con, bueno, obviamente, palabras deshonestas, con conversaciones obscenas, sucias. También tiene que ver con el lenguaje soez, que eso es muy importante entenderlo. No es solamente, hermanos, conversaciones obscenas, ¿verdad? Que jamás deberían estar en la boca de un cristiano. Pero el apóstol dice, mire, ustedes deben dejar eso. Vuelvo y les repito, si el apóstol les dice que deben dejar de hacerlo es porque lo estaban haciendo. Y ustedes deben dejar de hacerlo ya. No más palabras deshonestas. Nunca un cristiano debe tener conversaciones sucias, obscenas. Y el lenguaje soez tiene que ver con palabras groseras. El lenguaje soez, el lenguaje pesado, ese lenguaje no debe estar en nuestra boca. A veces uno por enojo, por un momento de cólera, uno a veces usa lenguaje pesado, lenguaje soez. Todos ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Cuando se enoja uno y dice cosas que no debió decir. Pero el apóstol dice, dejen de hacer eso. Ahora, siempre tenemos la situación de que lamentablemente le fallamos a Dios. Yo a veces digo, ¿cómo explico, cómo digo que estas cosas no se deben hacer? Lamentablemente a veces caemos en ese pecado y hablamos una palabra deshonesta, dijimos palabras con la misma boca que hablamos de Dios, con esa misma boca quizás usted dijo una palabra deshonesta, una palabra o tuvo una conversación y ahí dijo alguna palabra sucia. A todos nos ha pasado en algún momento, quisiéramos nunca hacerlo. Quizá usted que me escucha por primera vez dice, no, entonces no. Si usted dijo una palabra, un lenguaje soez, usted dijo una palabra vulgar o pesada y usted no es cristiano.
porque normalmente así piensan algunos, ¿verdad? No, entonces no es cristiano. Entonces el apóstol Pablo no tendría sentido que le esté diciendo a estos cristianos de Colosas, corríjanse, dejen de hacer eso. Y es que eso es lo que nos está diciendo Dios hoy a nosotros, deje de hacerlo. Usted que me escucha, usted tiene lenguaje vulgar, usted habla lenguaje soez. Cuando yo digo lenguaje soez tiene que ver con lenguaje vulgar. Lo soez es lo que es, lo que es vulgar, lo que es grosero. A veces esto lo usamos mucho con nuestros hijos. El lenguaje soez. Idiota, usted es un tonto, usted es un mongolo, usted no sirve para nada. Mejor no hubiera nacido, cosas de esas. Eso es lenguaje soez, para que me entienda. Inútil, vagabundo, bueno para nada, todas esas palabras, eso es lenguaje soez. Y todos en algún momento, lamentablemente, hemos pecado diciendo esas palabras. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, dejen todas esas cosas. ¿Ve? Y es lo mismo que nos dice a nosotros hoy, porque nosotros no estamos exentos de fallar en esta forma. En el verso 9, sigue diciéndole, no mintáis los unos a los otros. Ya aquí viene otra cosa que debemos dejar de hacer, no mentir. Y esta mentira, de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, necesariamente tenemos que entender que aquí en el pueblo de Colosas habían cristianos que mentían. Y el apóstol les dice, no sigan mintiendo, dejen de hacerlo. Ustedes deben poner todo el empeño, todo el interés, porque les va a beneficiar a ustedes. Pero miren, les dice, les doy una orden, los exhorto, les digo hoy, no mientan más. Y todos sabemos, hermanos, todos sabemos aquí, que en alguna etapa de nuestras vidas nosotros fuimos bien mentirosos. Espero que ya no. Porque la mayoría de los inconversos, su mundo gira en torno a la mentira. Mienten para el trabajo, mienten para su esposa, mienten con sus hijos, mienten con cuánto ganan, mienten con cuánto gastan. En todo se miente, hasta para ir a conseguir un crédito mienten, porque dicen que ganan más y no ganan lo que dicen que ganan. En todo es como una especie como de castillo en el aire que uno vive cuando no es cristiano. Todo es de mentira, en todo se miente. A veces yo conozco personas que me han dicho a mí que mentían por deporte, o sea, mentían a veces hasta sin necesidad. Sin ninguna necesidad y ya estaban diciendo la gran mentirota. Pues déjenme decirle, mis hermanos, que estos cristianos colosenses tenían ese problema. Y por eso el apóstol les dice, no mintáis los unos a los otros. No, ahí ese no mintáis es un tiempo verbal en presente y literalmente lo que quiere decir es no sigan mintiendo, no se sigan mintiendo entre ustedes. Háblense claro, háblense concreto, háblense directo, háblense sin mentiras, sean honestos entre ustedes. Que cuando el hermano dijo yo llego, yo le voy a dar esto, yo se lo voy a dar. Yo le voy a hacer tal cosa, lo cumplió. Porque se daba mucho eso. Se prometían entre unos a otros y no había ningún tipo de compromiso. Y el apóstol les dice, no mientan, no sigan haciendo eso. Vea, hermano, cuántas cosas aquí claritas están para nosotros hoy. Porque este problema lo tenemos hoy. Hay hermanos que dicen una cosa y lamentablemente uno sabe. Yo a veces le digo a mis hijas, cuando yo les prometo algo o el niño pequeño, papi, usted me dijo tal cosa, ellos están nada más esperando que yo cumpla lo que les prometí. Y es una torta porque ya se los prometí, ahora tengo que cumplirles.
Si no, simplemente, pues de ahí, fui un mentiroso, ¿verdad? Prometió y no hizo. El asunto de la mentira afecta mucho, hace que las personas pierdan la credibilidad en uno. Cuando nosotros mentimos y somos como decimos aquí, ¿verdad?, cachados en la mentira, lamentablemente perdemos la confianza de las personas. Si yo le miento a mi esposa, ya mi esposa mañana va a decir, este carajo yo no le puedo confiar porque este carajo es un mentiroso. Y se pierde la confianza. Si un hijo miente a su papá o a su mamá, pierde la confianza de ese padre o de esa madre. Si ese padre fue el que le mintió a su hijo, pues ese padre va a perder la confianza con su hijo. Si yo le miento a usted como pastor y le digo, mire, yo voy a hacer tal cosa y no lo hago, usted dice, este pastor no le puedo confiar. Más bien no debería ser mi pastor porque vea qué mentiroso que es. Prometió y no hizo. Entonces, por eso es que la mentira, el apóstol coge incluso un versículo especial para hablar de la mentira. No mentir. Hermano, hermana que me escuche, delante de Dios le digo, erradique por completo de sus conversaciones la mentira. Que hay que asumir, que hay que poner el pecho, pues ponga el pecho, pero no mienta. Que hay que asumir consecuencias, pues asumámoslas, pero no mintamos. Especialmente, hermanos, cuando estamos hablando entre cristianos. No debemos mentir nunca, pero los unos a los otros. El apóstol Pablo estaba tratando una situación que se estaba dando a nivel interno de la iglesia. Cristianos mintiéndose entre ellos. Nosotros debemos entender eso hoy y erradicar. La palabra erradicar quiere decir desaparecer la mentira. Que nosotros podamos tener la confianza de que lo que se dijo, esa es la palabra. No hay más. Si se prometió tal cosa, se va a cumplir. Que nuestros hijos confíen en que nosotros les vamos a cumplir lo que les estamos prometiendo. Que nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo sepan que yo soy una persona de una sola pieza. No soy como el camaleón, que hoy digo una cosa y ya mañana me desdigo. O simplemente lo niego. Hay personas que viven una vida de mentira, desde que se levantan hasta que se acuestan. La mentira hace mucho daño y debemos totalmente erradicarla de nuestras vidas. Por eso el apóstol dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, las prácticas, los hechos del viejo hombre, de eso ya nosotros nos despojamos. Ya nosotros no tenemos que seguir en eso porque ya nosotros nos despojamos. Ese despojo es como cuando uno se quita un vestido, cuando uno se quita la ropa. Eso es, yo me despojé ya del viejo hombre y de las prácticas que tenía como viejo hombre que era. Entonces, por eso es que no hay que mentir, porque ya nosotros nos despojamos de ese viejo hombre. Por eso cuando estudiamos en Efesios, vimos allá en Efesios 4:22 la misma idea. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Ve, ese despojo que tiene que ver con una separación. No sé si recuerdan cuando enseñé eso en la iglesia. Despojarse es separarse es apartarse y ponerse lejos. Eso es despojarse del viejo hombre. Entonces el apóstol lo que nos está enseñando aquí en Colosenses 3:9 es que nosotros no debemos mentir porque nosotros ya nos despojamos del viejo hombre y las prácticas de ese viejo hombre. Entonces no tiene sentido que ya nos despojamos del viejo hombre y vamos a seguir con las prácticas del viejo hombre. No, eso no dice. Ya nosotros nos despojamos del viejo hombre. Y vea que el verso 10 dice,
y revestido del nuevo. Recuerden que anteriormente nos dice, en el 9 nos dice que nos despojamos, es como despojarse, como quitarse. Pero en el 10 dice, y revestido del nuevo. Es como ponerse, vestirse, volverse a poner la ropa. Pero ya ahora, ¿de qué es que nos ponemos de nuevo? El nuevo hombre, revestido del nuevo. Esa es la misma idea que aparece en Efesios 4:24, cuando dice, Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre. Es la misma idea. Colosenses 3:10 y Efesios 4:24 están enseñando lo mismo. Por eso les dije que íbamos a ver mucha similitud entre uno y otro. ¿Ve? Entonces dice, y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, escuche eso, se va renovando. Esto lo habíamos enseñado cuando vimos Romanos. El proceso de renovación. La renovación se va renovando, dice. ¿Cómo es que dice? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y enseñamos, hermanos, no olvidemos eso. Aquí lo vamos a recordar hoy. Que esta renovación es un proceso. Tanto así que en el texto original es un presente. ¿Qué quiere decir eso? Que es una acción que está dándose continuamente, la renovación. Es la misma idea de Romanos capítulo 12, versículo 2. Y de Efesios 4:23. La renovación de la mente. ¿Recuerda cómo hablamos de la renovación? Proceso. Si usted lee Romanos 12:2 y lee Efesios 4:23, se va a dar cuenta que esto ya lo hemos visto. Renovarse continuamente. El trabajo del cristiano es renovarse. Ya es salvo, ya obtuvo la salvación por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero viene un proceso de renovación, que es lo que tiene que ver con santificación. Todos los cristianos estamos en este proceso. Aquí nadie puede venir haciendo alarde de que no, mire, ya yo estoy bien, ya yo no. No, Señor. La palabra de Dios te desmiente, porque la palabra de Dios dice que nosotros estamos renovándonos constantemente. Es un proceso que se va a dar hasta que Cristo venga o hasta que nos muramos. Y todavía el día antes de morirnos vamos a estar en ese proceso de renovación de la mente. Todo eso lo hemos estudiado cuando vimos Romanos. El cual conforme a la imagen, dice el verso 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Ya dijimos que es la misma idea de Romanos 12:2. ¿Recuerdan cuando estudiamos Romanos? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio, escucha hermanos, de la renovación de vuestro entendimiento. Es esa transformación constante. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. La misma idea está en Efesios 4:23, ya lo dije, cuando dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese renovaos es un proceso. Todos estamos en ese proceso. Entonces, volviendo a Colosenses, ya vamos terminando. Yo les dije que era mini vigilia, pero vamos a ver cuánto tiempo nos va a demorar. Ya estamos terminando la enseñanza para dar espacio a las preguntas. Entonces dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así, esto es así. Aquí ya no es cuestión de que, mire, que este es griego. Ya hemos explicado que los griegos y los judíos, ¿verdad? Los griegos son
son todos aquellos que no son judíos. Gracias, mi amor. No hay bárbaro, como que dice, no hay griego, no hay judío. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Aquí no importa su nacionalidad. Aquí no importa si usted pertenece a Israel o si pertenece al pueblo que no es Israel, a todos los demás, a cualquiera de los demás pueblos. Aquí no importa si usted está circuncidado o no circuncidado. Ahí circuncisión tiene que ver con Israel, con el pueblo de Israel. O si es gentil convertido, la incircuncisión. Eso no importa. Si es bárbaro, eso de los bárbaros tiene que ver con personas que no eran muy civilizados, que eran un poco rudas, ¿verdad? Si es bárbaro o si es escita. Escita quiere decir hombre inculto o brutal, hombre inculto, una persona que era, pues que no tenía cultura, no era muy educada o no era educada. Eso quiere decir escita. Eso dice, aquí no importa eso. Aquí no importa si usted es siervo o si es libre. Siervo ahí quiere decir esclavo. Eso tampoco importa si es siervo, si es esclavo o si es libre. Sino dice que Cristo es el todo y en todos. Y si usted se da cuenta de esta última frase, Cristo es el todo y en todos, es justamente lo que Colosenses nos enseña. Cristo es el todo. Colosenses 2 nos enseñó que en Cristo estamos completos. Cristo es el todo y en todo. No importa nada más. Aquí no importa qué nacionalidad es, si usted tiene plata, si no tiene, si usted es esclavo o si usted es un libre, si usted tiene mucha plata o poca plata, si usted es un doctor o si usted es un jornalero. Aquí eso no importa. En Cristo eso no importa. Por eso dice, sino que Cristo es el todo y en todos. Bien, mis hermanos, creo que el apóstol Pablo hoy ha sido muy claro con nosotros, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos manda a hacer morir todo eso terrenal que hay en nosotros, todo lo que tiene que ver con fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Nos advierte, por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nos recuerda que nosotros anduvimos en eso, vivíamos en ello. Eso de recordarnos es como para que no se nos levanten los ánimos, ¿verdad? Que no nos creamos a veces uno, cuando uno olvida de dónde el Señor lo sacó, puede caer en una especie de orgullo espiritual. Y a veces es fácil señalar a otros, porque de pronto se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Pero aquí el versículo 8, el versículo 7, nos dice, ustedes anduvieron en esas cosas. Usted pudo haber sido lo peor, y yo. Usted pudo haber sido prostituta. Usted pudo haber sido homosexual. Usted pudo haber sido lesbiana. Usted pudo haber sido lo que usted haya sido. Pero en Cristo ya eso no cuenta. Es decir, Cristo te sacó, pero la palabra sí te dice, usted anduvo en eso. Entonces el que estuvo en la homosexualidad va a decir, ah caray, yo tengo que saber hablar porque yo anduve en eso. El que fue choricero, el que fue ladrón, ah caray, yo tengo que saber hablar porque yo también anduve en eso. Porque si no nosotros, el ser humano cae fácilmente y olvidamos fácilmente. Y a veces nos sentimos, ¿verdad? Lamentablemente, a veces los cristianos terminamos sintiéndonos superiores a los otros. Si no, el apóstol no hubiera colocado ese versículo 7 ahí y nos dice, ustedes anduvieron en otro tiempo. Tengan cuidado con cómo hablan, cómo condenan, cómo señalan. Tengan cuidado con ese dedito, porque ese dedito es bien fregado. Esa forma de a veces de hablar, de inquisidora, de hablar de los demás.
Por ahí yo posteé en el Facebook una frase, porque a veces a mí me preocupa más el que juzga que el que está siendo juzgado. Porque el que juzga sabe lo que está haciendo. Y el que señala, el que quiere tomar una posición como de juez, pero lo hace de una forma tan inadecuada que me preocupa más ese que juzga que el que está siendo juzgado. Por ahí fue una ocurrencia, un momento que se me ocurrió eso y lo escribí. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué más nos dijo el apóstol? Dejen ira. Si hay por ahí algún hermano, alguna hermana, cada quien se conoce, cada quien sabe. Yo particularmente, yo tengo que tener estarme constantemente corrigiendo porque yo tengo un carácter fuerte. Entonces, tengo que estar constantemente trabajando. Gracias a Dios, he podido, gracias a Dios, trabajar y bueno, pues al menos uno se esfuerza, ¿verdad? Y sabe que si cometió un error tiene que corregirse y ahí vamos. El cristiano tiene que esforzarse. Si hay ese carácter, hermano, hay hermanos que, ay Dios mío, uno a veces no haya ni cómo hablarles. Pobrecitas las esposas, pobrecitas los esposos, porque algunas veces son las mujeres que se cargan un enojo, una especie de mal carácter, que a veces se vuelven incluso difíciles de tratar. Son personas que son difíciles de tratar. Uno no sabe en qué día están con un carácter. No, el apóstol dice, dejen eso. El asunto de la blasfemia, hablar mal de otros, calumniar a otros, nada de eso. Yo siempre le he dicho, cuando predico, y aquí ustedes me han escuchado, los hermanos que me han escuchado, no me venga a hablar mal de otro, por favor. Si usted me va a venir a hablar mal de una persona, mejor no me diga nada. Si usted viene con una actitud pastoral, como pastor ya, porque usted está preocupado por una persona, porque usted vio que esa persona está en algo y usted necesita ver cómo ayudarle, y usted va a venir a hablar conmigo para que yo vea, o que yo le dé un consejo, es diferente. Pero eso es diferente. Allá tomar nosotros y comenzar a hacer escarnio a la persona y hablar y mire, y hasta nos cambia como el tono de voz y todo cambia. Uno puede percibir que la intención no es más que comerse a la otra persona. Eso no está bien. Entonces, esa blasfemar, hablar mal de otro. Las palabras deshonestas, ya hablamos bastante de esto. Mucho cuidado con el lenguaje que usamos, hermanos. A veces nosotros tenemos que cuidarnos del lenguaje, incluso aunque creamos que esas palabras no sean malas. Pero a veces, cuando estamos delante de las personas, por ejemplo, por poner un ejemplo, ustedes saben que es muy común, el tico tiene la mala costumbre de llamarse mae. No sé por qué, porque cada quien tiene su nombre. Pero mae para acá, mae para allá. Y entonces una persona que no es cristiana te escucha decir mae. Entonces usted dice, pero pastor, eso no tiene nada de malo. Yo le digo, sí, probablemente no tiene nada de malo. Pero el problema es que estamos siendo piedra de tropiezo para esa persona que te está escuchando decir mae. Y para esa persona que te está escuchando decir mae, puede ser que usted, con esa pequeña palabrita que usted está diciendo ahí, está siendo piedra de tropiezo para ella. Entonces, ¿qué te toca como cristiano o como cristiana? Sí, eso, no decirla. Exactamente eso que usted acaba de pensar. No decirla. Llame a la persona por su nombre. Tenemos que marcar diferencia. Tenemos que hacernos, dice ¿cómo es que dice? La reina no solamente tiene que verse como reina. ¿Cómo es que dice el dicho? No solamente tiene que vestirse como reina, tiene que parecer una reina. Bueno, por ahí está el dicho, no lo recuerdo ahorita muy bien. No solamente tenemos que parecer cristianos, tenemos que ser cristianos.
de verdad, que nos vean diferentes, que vayamos mejorando en nuestra forma de hablar, en nuestra forma incluso, ¿por qué no decirlo? Hasta nuestra forma de vestir, de la presencia nuestra cuando salimos, cuando andamos en la calle, cuidarnos en todo, porque nosotros somos cartas leídas. La gente está viéndonos, la gente, especialmente el inconverso tiene los ojos puestos sobre el creyente. Usted llega a un lugar donde están en un supermercado un grupo de personas que sepan que usted es cristiano, porque es que esta es otra, a veces callamos ser cristianos, somos cristianos a la secreta, entonces nadie sabe que somos cristianos, pero cuando ya nos declaramos, cuando nos salimos del closet, ¿verdad? Como cristianos, entiéndame, y llegamos a un supermercado y nosotros llegamos y nos escuchan hablando, nos ponemos a hablar en la misma idioma que están hablando los que están ahí, pachuco y ahí hacer mates raros, ¿qué va a pensar esa gente? Este no parece cristiano. Tampoco es que vamos a llegar así, ¿verdad? No estoy hablando de los extremos, pero sí tenemos que sabernos cuidar en ese sentido. Eso es lo que tiene que ver con las palabras que salen de nuestra boca, como lo dice claramente aquí el versículo 8. Sobre el asunto de la mentira, hablamos bastante, definitivamente hay que erradicarlo. Ya nosotros nos despojamos del viejo hombre, ya eso ya no tiene que seguirnos pasando, porque ya nosotros estamos revestidos del nuevo hombre, ¿de acuerdo? Y explicamos bien el asunto de la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestra vida. Constantemente nosotros estamos en constante mejoría. Como siempre lo digo, como los japoneses, ¿verdad? La postura de los japoneses siempre es mejora continua. Ese es el ideal de ellos. Todos los días algo tiene que ser mejor. Aunque esté bien, ellos están buscando cómo hacerlo mejor. Entonces tenemos que estarnos renovando día con día. Y para eso no hay no hay nacionalidad, no hay rango social, no es que si soy medianamente pobre o muy pobre, nada. Simplemente dice, tenemos que hacerlo. Donde Cristo cierra diciendo es el todo y en todos. Cristo es absolutamente todo y en todos. Bien, mis hermanos, tenemos ya 1 hora con casi 10 minutos de enseñanza, pero por lo menos pudimos terminar lo que teníamos planeado ver hoy. Les agradezco mucho a los hermanos que se hayan quedado. Ya tenemos las 8:36 de la noche y les felicito. La verdad es que yo sabía que hoy iba a ser un poquito más largo. Y bueno, hermanos, pues eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Que Dios me los bendiga. Vamos a pasar al espacio de preguntas y de comentarios. Que Dios les bendiga.